Nos parece clave y fundamental que en Aragón haya una biblioteca histórica, que se convierta en un centro bibliográfico histórico de Aragón, donde se recopile, se catalogue, se conserve y se difunda el patrimonio bibliográfico aragonés. Eso no está recogido. También hemos planteado la regulación del depósito patrimonial bibliográfico aragonés. Y aquí introducimos una cosa que nos parece importante. En este depósito patrimonial bibliográfico Aragón también se incluirían colecciones privadas que, por el valor que tienen, importante, tuviesen que ser incluidas para poder ser consultadas, no que dejasen de ser propiedad, evidentemente, del propietario privado, particular, pero sí que tuviesen la capacidad los aragoneses y aragonesas de poder consultar a través de este patrimonio bibliográfico, de este depósito, esas colecciones privadas. Y me gustaría también insistir en otro aspecto que también incluimos, que es que haya una biblioteca digital en Aragón. Nos parece que los tiempos tecnológicamente van por ese camino. En un mundo de redes sociales, de intercomunicación, de Internet, pues lógicamente lo digital es clave a efectos del libro digital. Bueno, en fin, no voy a descubrir yo nada que no se sepa. Y luego, para terminar, también hay una cosa que nos preocupa y sabemos que es competencia del Gobierno central, pero también creemos que el Gobierno de Aragón puede hacer algo al respecto, y es el famoso canon que se va a implantar, se está implantando a las bibliotecas. Es un canon que evidentemente los autores tienen derecho a cobrarlo, no tenemos ahí nada que decir, pero evidentemente no puede recaer en los usuarios. Y lo que planteamos es que evidentemente esas partidas presupuestarias salgan del Gobierno de Aragón y del Gobierno central. Y hacemos en este caso como competencia del Gobierno de Aragón esta ley, que haya unas partidas presupuestarias para poder implementar ese canon de autores y que no sean los usuarios, que esto significaría pues quizá el golpe de gracia para algunas bibliotecas municipales o comarcales.